Hola, mi nombre es Brandon Alan Rodríguez Ramírez. Soy estudiante de la carrera Ingeniería en Desarrollo de Software. Voy en el sexto semestre, en el turno matutino. Hoy voy a presentar mi práctica de hilos, donde tengo mi clase main, que es donde se van a ejecutar los hilos. Tengo la clase hilo 1, donde la clase hilo 1 hereda de la, de la clase padre hilos, o threads en inglés, donde para poder utilizar el hilo tenemos el método run. Y en el método run tenemos un mensaje que se imprime en pantalla que dice que el primer hilo está en uso. En la clase hilo 2, que también hereda de la clase padre hilo, tenemos de igual forma un método run, en donde también se imprime en consola que el segundo hilo está en uso. Y en la clase hilo 3, que también hereda de hilo y también tiene un método run, el cual nos sirve para poder utilizar el hilo, tenemos que se muestra una pantalla con el mensaje de tercer hilo en uso. Una disculpa por, por mi voz, estoy enfermo, pero no pasa nada. Entonces, en la clase main creamos la clase hilo 1 y ejecutamos el método run. Si corremos la clase main, podemos ver que se muestra el mensaje de que el primer hilo está en uso. ¿Qué pasa si también pongo o también ejecuto el hilo 2? La clase hilo 2. Voy a guardar porque si no, no se va a mostrar. Y podemos ver que también se ejecuta el mensaje de que el segundo hilo está en uso. Ahora, ¿qué pasa si ejecuto el tercer hilo? Se muestra también la ventana de que el tercer hilo está en uso. Ahora, ¿qué pasa si comento los anteriores y no me muestro el hilo 3? Guardo, ejecuto y se muestra el hilo 3. Ahora, ¿qué pasa si le pongo aquí una suma? Vamos a imprimir en ventana. Vamos a poner, vamos a poner una suma. Vamos a poner que el resultado de la suma es, y vamos a poner en paréntesis la suma, sin olvidarnos del más para poder agregar el resultado, 5,7. Y podemos ver que nos muestra el resultado de la suma, nos muestra el mensaje de que el segundo hilo está en uso y nos muestra la ventana que dice que el tercer hilo está en uso. Ahora, ¿qué pasa si el mensaje lo paso a una ventana igual, de igual forma como sale en el hilo 3? Voy a copiar el código de la ventana, voy a importar el JOption pane y voy a cambiar el mensaje a que el primer hilo está en uso. ¿Qué va a pasar? Puede que como se ejecutan casi al mismo tiempo, puede que se muestre primero el hilo 2, luego el hilo 3 y, y al final el hilo 1. Vamos a probar. Como podemos ver, se mostró primero el hilo 2, se mostró el hilo. Aquí hay algo curioso, lo que se ejecutó primero fue el hilo 3. O bueno, no es que se haya ejecutado primero, sino que fue el primero en cargar su ventana. ¿Cómo sé que se mostró primero el hilo 3? Porque el hilo 1 tiene el focus. Como podemos ver, no me puedo salir hasta que le dé OK. Y en el hilo 3, pues el hilo 3 recupera el focus. Entonces le doy OK. Y podemos ver que se ejecuta, que funciona correctamente la práctica de los hilos. Podemos ver que se muestran a cómo se carga
o cómo se termina de cargar. Podríamos agregar otro hilo agregando una Java class. Le ponemos, lo nombramos hilo 4. Para no batallar vamos a copiar el código y vamos a cambiarle el nombre al nombre de la clase, a la clase actual, que es hilo 4, y vamos a poner un mensaje en consola que diga que el cuarto hilo está en uso y vamos a ver qué pasa. Vamos a darle aquí. En la clase mío vamos a crear el hilo 4 y vamos a ejecutar su método run con el método start. Ejecutamos y podemos ver que se ejecutó el cuarto hilo, se ejecutó el segundo hilo y las ventanitas que acabo de cerrar eran las del hilo 1 y el hilo 3. Bueno, hasta aquí termina mi práctica. Un saludo y nos vemos hasta la próxima práctica.